El tema 2.4 de la unidad 4 es la caracterización de los ángulos alternos. Vamos a considerar a dos rectas paralelas que son cortadas por una recta secante, como la figura que tenemos acá. La recta LM, que son paralelas, y la recta S, que es una secante. Entonces los ángulos alternos internos y los ángulos alternos externos son iguales. Eso se va a cumplir también en sentido contrario, es decir, si los ángulos alternos internos o los ángulos alternos externos que se forman entre dos rectas cortadas por una secante son iguales, entonces las rectas son paralelas. Entonces, en este ejemplo podemos apreciar L y M son paralelas, los ángulos alternos internos y que tienen la misma medida entre sí son el B con el H. Son alternos porque están a diferente lado de la secante y son internos porque están en medio de las paralelas. Y también lo son el C con el E. Entonces, entre el B y el H son iguales, entre el C y el E son iguales. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos internos. Luego, si aquí nos pidieran que determináramos los valores de ellos fácilmente, como resulta que C es ángulo opuesto por el vértice con el ángulo A, entonces vale 40. Y como todo este ángulo valdría 180 grados, quiere decir que el ángulo D, o el ángulo B, como todo este valdría 180, desde aquí todo este, miren, voy a trazarlo, valdría 180, y de él conozco 40, la diferencia es 140, quiere decir que B vale 140, entonces quiere decir que H también vale 140, entonces este valdría 140 y este dijimos valdría 40 grados. También son ángulos alternos externos estos que voy a identificar, el A con el G. Vea que está uno a un lado y el otro al otro lado de la secante, pero ambos están por fuera de las paralelas, por lo tanto son ángulos alternos externos. Y también el D con el F. Son ángulos alternos externos y por lo tanto son iguales. Pero como resulta que el ángulo A vale 40, entonces el G también vale 40 por ser ángulo alterno interno. Como el ángulo D es igual con el ángulo F por ser ángulos alternos internos, ¿verdad? Y resulta que el ángulo D valdría, que sería todo esto, ¿verdad? Valdría 180, pero de él ya conocemos, perdón, desde aquí hubo un pequeño error, permítanme. Sería todo este ángulo, miren, todo este ángulo vale 180, pero de él conozco 40, quiere decir que D vale 140 y D es alterno externo con F, por lo tanto ambos miden 40 grados. Entonces con esto podemos responder también a estas otras preguntas. Si L y M son paralelas, determinar el valor de X, dice. Bueno, como resulta que el ángulo de 64 con este ángulo X son alternos porque están a diferente lado de la secante, pero son internos, por lo tanto son iguales, quiere decir que este también mide 64 grados. Ahora estos otros, miren, son ángulos alternos externos, pues están en la parte de afuera de las paralelas, pero como son ángulos alternos, también son iguales, por lo tanto este también tendría un valor de 69 grados. En el caso de estos otros, vea, son ángulos alternos, están a diferente lado, pero son internos porque están en medio de las paralelas, pero como son iguales, si este vale 145, este también tendría un valor de 145. Y finalmente, estos son alternos externos, vean que están afuera de las paralelas y están a distinto lado de la secante, y si este mide 130, entonces este también tiene un valor de 130 grados.